Bueno, bienvenidos a Mirá, bienvenidos a todos. Ya está con nosotros, y lo estamos conectando, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Lo saludamos enseguida. Muéstrenmelo en pantalla, por favor, mientras lo saludo. Están acá ya Federico Andajasi, Martín Tetaz, Guadalupe Vázquez, Hugo Machiavelli. Tenemos un programón. Está Silvina Martínez con mucha información. Y yo no quería dejar de hacer el rulito a lo que dije en Terapia de Noticias. Están viendo el país como amigos o enemigos. Ese manual de guerra, no un manual de instrucción para sus diputados, es un manual de guerra, está diciendo, si hay medios entrevistando a gente a favor de la expropiación, esos son los nuestros. Y si hay medios que entrevistan a gente que está en contra de la expropiación, esos son los de ellos. Y los medios que entrevistan más a los nuestros son medios nuestros. Y los mamita. Es la guerra, es un manual de guerra. Hay que ponerle límites a esta gente, pero lo digo no como una proclama o como como una especie de pancarta. Lo digo desde el punto de vista político. Hay que ponerle límites institucionales y hay que ponerle límites políticos claros, porque se quieren llevar el país puesto. Se lo quieren llevar con la justicia, con la Corte Suprema, con la pandemia, con el análisis sobre la pandemia, con el aprovechamiento político de eso, la justicia, la economía, y meten miedo. ¡Basta! El título de mi editorial de hoy, que voy a desarrollar después de entrevistar a Fernán Quirós, es «Están desesperados, por eso meten miedo». El poder lo tienen, y tienen mucho poder, pero ¿por qué quieren hacer todo ahora? Porque están desesperados, por eso meten miedo. Ministro Quirós, buenas noches, gracias por atendernos. Primera pregunta, Quirós. Discúlpeme, no tiene que ver con usted, pero está todo conectado. Yo escuché al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires decir, si me dicen que la cuarentena es hasta el... ¿Qué fecha dio de septiembre? 15 de septiembre. Hasta el 15 de septiembre, compro. Y yo, la verdad, no sé si va a ser o no. Pero cuando escucho a un ministro hablar de esa manera, la verdad... siento que se está metiendo con mis emociones, con mi capacidad de decidir. Compro como si fuera una lotería. ¿Me dicen qué situación estamos, ministro? Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos por allí. Bueno, nosotros estamos insistiendo permanentemente. En la ciudad de Buenos Aires tenemos unos 500, 550 casos por día. Eso viene relativamente estable los últimos días. Y el R, que es ese índice de contagiosidad que habla sobre la velocidad que tiene el aumento de casos diariamente, está en 1.13. Es un valor relativamente bajo, contenido, aunque siempre arriba de 1, por lo cual cada día que pase vamos a tener un poquito más de casos. Pero nosotros estamos insistiendo mucho, y hoy presentamos con Horacio a la mañana. Demostramos en los barrios populares que haciendo una intensificación de los testeos, yendo proactivamente casa por casa para los contactos estrechos, hisopando y distanciando a los hoteles y los hospitales a los enfermos, hemos logrado desandar la curva en el barrio 31 y estamos desandando la curva en el barrio 1-11-14 y queremos hacer lo mismo en todos los barrios porteños. Por eso estamos con el detectar móvil, estamos yendo barrio por barrio, estuvimos en La Boca el fin de semana. Hoy empezamos en Constitución, ya estuvimos en Flores, Valvaneda, y así seguiremos barrio por barrio hasta completarlos. Ahora, ministro, yo de nuevo quiero tratar de que la audiencia entienda y entender yo también, y que entendamos todos. Ministro, cuando usted dice índice de contagiosidad de 1.13, y yo sigo lo que dice usted y lo que dicen otros, la ciudad de Buenos Aires, corríjame, hace como 10 días que viene teniendo este índice de contagiosidad. 1.1, 1.2, 1.3, perdón. Antes de los runners, después de los runners, con aumento de los casos detectados, etcétera, etcétera. Entonces, ministro, yo no se lo pregunto a usted, lo pregunto por el clima general. ¿Por qué hay algunos discursos que nos meten miedo? Digo, yo ya tengo el suficiente miedo por el COVID, sé que tiene mucha contagiosidad. Sé que tiene un alto índice de mortandad, se dice, en cuanto a determinados grupos de riesgo. Y también escucho, y lo quiero compartir con usted, que por ejemplo, está bien, no hablemos de otros países, pero hablemos de las curvas. Brasil tenía, el año pasado, en 2019,
tuvo muertos por gripe, la cantidad de muertos por gripe de Brasil, ¿saben cuántos de ustedes? Bueno, 180.000. Y tiene muertos por COVID, Brasil hoy, ¿cuántos? 50.000. A ver, no quiero ni quitarle dramatismo a lo que nos pasa, pero tampoco quiero que todos los días me están diciendo que viene el monstruo, que viene el monstruo, que viene el monstruo. ¿Dónde está el monstruo, ministro? No se lo digo a usted. Se lo preguntaría a otros, a otros ministros de salud si lo tuviese posibilidad de entrevistar. Mira, Luis, a mí me parece que esta pandemia nos está pidiendo que hagamos una interpretación de un fenómeno extremadamente complejo, que tiene un montón de dimensiones que hay que considerar y que no se simplifica poniendo categorías infantiles de monstruo, no monstruo, mortal, no mortal, sino que lo que hay que hacer es hablarle con claridad a la ciudadanía, explicarle en qué situación estamos y en base a la situación en que estamos proponerles las políticas públicas para poder acordar con ellos cómo tenemos que seguir todos juntos en el cuidado. Ahora, ministro, yo puse el ejemplo del monstruo porque es una metáfora, ¿no? Es una figura, se lo pregunto de otra manera. ¿Vamos a volver o podemos volver en las próximas horas, en los próximos días, a una fase anterior a la que estamos viviendo, para no poner fase 1, que todo el mundo... Porque ahora el monstruo es fase 1, ¿no? Ese sería el nuevo monstruo, ¿no? El monstruo es fase 1. ¿Vamos a volver? ¿En qué número de fase estamos, ministro? Discúlpeme. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires estamos en fase 3. Okay. Tenemos 17 días de tiempo de duplicación de los casos y eso aplica apropiadamente bien en la fase 3 que el Ministerio de Salud definió. Ok, entonces, así como están los casos, ¿podemos volver en la Ciudad de Buenos Aires a fase 2? O se lo pregunto de otra manera, ¿pueden volver a cerrar comercio? ¿Podemos volver atrás en que la gente corra o no corra? Mira, es muy importante eso, Luis. Nosotros fuimos a lo largo de toda esta historia construyendo un vínculo con la gente, contándole lo que pasa. Y en base a lo que pasa le hemos propuesto las políticas. Entonces, lo que nosotros tenemos que mostrarle todos los días es cómo está el R, cómo está el número de casos, cómo están las camas, cómo está la ocupación de las camas, cómo está la circulación pública y en base a eso decirle a la ciudadanía, en base a todo esto proponemos para esta semana esto. Y eso es lo que estamos haciendo. Al día de hoy estamos proponiendo seguir como estamos porque los números nos indican que así es como tenemos que seguir. Y el transporte público que le está demandando de uno y otro lado, yo escucho de la provincia de Buenos Aires, que no venga con el transporte público de la ciudad a la provincia, y escucho que la ciudad dice, bueno, que tampoco vengan, y la verdad, sinceramente, veo algunos medios de transporte, como el tren, la verdad que cuando lo estoy viendo, no sé si está yendo o está viniendo, porque estoy viendo una foto, que está bastante cargadito, ¿eh? ¿Cómo está el transporte público? Sí. Bueno, eso es un tema central, Luis, y no me parece tan importante si lo llevamos de acá para allá o de allá para acá, porque siempre estamos hablando de seres humanos que se contagian. Muy bien, claro. Y que son argentinos. Con lo cual nosotros decimos, y en eso tenemos acuerdo entre todos, es que tenemos todavía mucho por mejorar en cumplir la normativa vigente para el transporte público que corresponde a esta fase. Eso significa que toda persona que sea un trabajador esencial puede usar el transporte público, todo aquel que no lo sea no puede usar el transporte público. Si tiene para trabajar en algún trabajo que no es esencial, tiene que procurarse una forma de transporte que no sea el público, porque tenemos que cuidar que el transporte público tenga la menor cantidad de gente posible. Y en eso todos tenemos que ayudar, la ciudad, la provincia, la nación, los municipios, todos tenemos, y también la gente, Luis. Todos tenemos algo para hacer en cuidarnos en este aspecto, que se sabe es uno de los elementos más importantes en la contagiosidad del virus. Martín. Ministro, buenas noches. Cuando uno mira los informes epidemiológicos que publica la ciudad, las últimas 3 semanas venían muy estables, 2.800, 2.900 casos por semana. En los últimos días, sin embargo, parece haberse acelerado un poco la cantidad de contagios, 550, 580 por día, eso sería entre un 30 y un 40% arriba de lo de las semanas anteriores. ¿Qué pasó? ¿Eso es porque implementaron el detectar en algunos barrios, cambió la estrategia de testeo o realmente de fondo hay un crecimiento en la cantidad de casos en función de lo que venía pasando en las semanas anteriores? Está muy bien tu descripción. Nosotros veníamos con 450 a 500 casos por día de las últimas 2-3 semanas. Y cuando empezamos a detectar en Valvanera, que fue hace más o menos 8 días, en ese momento tuvimos un aumento importante de casos, aumentamos 50, 70 casos por día y nos mantuvimos en ese aumento todos los días en adelante.
Hoy tuvimos un pequeño descenso, pero eso es solamente un dato de un día. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros, lo mismo que nos pasó cuando estuvimos en los barrios populares, que tenemos un R que va aumentando a 1.13, es decir, muy lento, pero que cuando cambiamos la estrategia de testeo y vamos proactivamente a buscar a los enfermos a los barrios, encontramos un número que sube, pero que unos días después o un par de semanas después, rápidamente se estabiliza y baja. Sí, bueno, a ver, así es. Dentro de unos minutos vamos a entrevistar a Claudio Velocopit, que es el titular de Swing Medical, para que nos digan cómo puede soportar el sector privado de salud lo que se viene. Deme este número y yo seguramente, y deme por favor la explicación de este número. Camas ocupadas de terapia intensiva en el sector público y nivel de aumento o crecimiento proporcional a los contagios de muertos, o de mortandad. Ministro, lo escucho. Sí, nosotros tenemos unas 300 camas de terapia intensiva en el subsector público, porque no estoy hablando del privado, después retomamos eso si ustedes quieren. De estas 300 camas del subsector público, tenemos 142 ocupadas, de los cuales 117 están en asistencia respiratoria mecánica. Y después me habías preguntado, Luis. Le había preguntado por el índice de mortandad. La tasa de letalidad de la Ciudad de Buenos Aires no hace más que bajar. Llegamos a tener muy al principio de la pandemia 5.4. Al día de hoy, si no mal recuerdo de memoria, es 2.32. Bueno, perdón que lo interrumpa. Yo sé que un muerto es una mala noticia, ¿no? Ahora, si baja el índice de mortandad, es una buena noticia que baje el índice, ¿no? El índice de letalidad de la ciudad es un buen índice. Esto es una combinación de dos cosas. Primero, que tenemos un sistema de salud fortalecido y de calidad para atender a la gente. Y lo segundo, obviamente, que el hecho de buscar activamente, sobre todo en los barrios populares, hemos identificado un montón de pacientes con enfermedad leve, oligosintomática y asintomática, que naturalmente engordan el denominador de casos y no aportan numerador en los fallecidos. Bueno, y un índice más, porcentaje más. Discúlpeme, si no me están entendiendo del otro lado, que me diga, incluso yo tengo como dos miradas, ¿no? La mirada en vivo y estoy hablando o comunicándome con la gente del Instagram TV. Si tienen preguntas para hacernos, en el corte se las respondemos. Pero vuelvo a esto. Estamos en La Nación Más, por las dudas, para la gente del Instagram TV, del Instagram TV. Vuelvo a esto. De esas camas ocupadas o de los enfermos de COVID recuperados, hay un índice que dice que cada vez se recupera más rápido o cada vez hay menos internados, aún creciendo el índice de contagiosidad. ¿Me expliqué? Más o menos, no te terminé de entender. A ver, entre la gente que se enferma, cada vez necesita menos respiradores y cada vez es curada o se cura más rápido sin necesidad de largas internaciones. ¿Ahora me expliqué? Sí. ¿Está sucediendo eso? Eso en la ciudad ha estado ocurriendo porque hemos intensificado mucho el detectar, al ir a buscar proactivamente a la gente, identificás muchos leves con pequeños síntomas o sin síntomas y entonces obviamente que la gente se recupera más rápidamente. Ministro, gracias por el tiempo. Si hay algo que tenga para decir, es importante que lo escuchemos. ¿El jueves van a hacer nuevos anuncios para entrar en una nueva fase de la cuarentena? Nosotros estamos viendo día a día los datos, Luis. En base a los datos, dialogamos entre todos, tratamos de alinear los datos entre las diferentes jurisdicciones y en base a eso vamos a discutir jueves, viernes o sábado, el día que haga falta, según los resultados que tengamos. Le hago la pregunta siempre, la de siempre. ¿Es optimista o pesimista de acá a lo que pueda venir? Nosotros seguimos con la ciudad evolucionando una curva de progresión lenta. Lo más importante es si logramos llevar adelante políticas públicas que la ciudadanía pueda acompañar de manera masiva y eso va a significar que vamos a poder gestionar esta pandemia. Muchísimas gracias, ministro. Por favor, gracias a ustedes. Muy bien, y no le hice la pregunta de la montaña a la meseta, si vamos a pasar la montaña o no, porque Martín de Talla se mataba de risa. Yo le hago pregunta para saber. No, está bien.